Hola chicos, bueno, en este tutorial les voy a explicar dos ejemplos del teorema de Pitágoras em, para que pues podamos recordar un poco el tema, aunque esto nosotros lo habíamos trabajado antes de que saliéramos de, pues entráramos a cuarentena, pero pues de todos modos es mejor volver a repasar el tema por si ya lo han olvidado un poco. Entonces, el primero dice que un poste de hierro hincado verticalmente en el suelo proyecta una sombra que mide 60 centímetros. Halla la altura del poste si la distancia entre su punto y el extremo de la sombra es de 100 centímetros. Bien, entonces pues aquí hay una figura. Es súper importante que en estos ejercicios siempre se haga una figura y la figura pues debe tener forma de triángulo rectángulo. Entonces observamos que tenemos acá un triángulo pues compuesto por el poste, que sería este, la sombra que proyecta, obviamente las sombras se proyectan sobre el suelo, que sería este, y la diagonal que se formaría entre la altura máxima del poste y la distancia mayor de la sombra. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues habría que ubicar la información que hay ahí. Entonces nos están diciendo que la sombra mide 60 centímetros. Entonces les recuerdo, la sombra debe estar ubicada sobre la base, o sea, sobre el suelo. No se proyectan sombras sino sobre el suelo o una pared. Entonces, en este caso, pues se proyectaría sobre el suelo. Y dice que la distancia que hay entre la punta y el extremo de la sombra es de 100 centímetros. Entonces, bueno, si ya tenemos este lado, pues nos faltaría poner esos 100 centímetros en alguno de estos dos. Por el enunciado, evidentemente dice que desde la punta hasta el extremo de la sombra. Entonces, pues es evidente que iría hasta ahí. Y además, pues lo que nos están preguntando es por la altura del poste. Entonces, obviamente no puede ser ahí porque pues entonces no nos estarían preguntando nada porque ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces, así quedaría ubicado el triángulo y pues ya tendríamos que analizar en dónde está el ángulo rectángulo para saber cuáles son sus longitudes, o sea, quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Entonces, bueno, el poste es el que forma el ángulo de 90 grados con el suelo, así que el poste es un cateto y el suelo sería el otro. Recordemos que los que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y la hipotenusa sería el lado opuesto a ese ángulo, o sea, este de acá. ¿Ok? Entonces tenemos que, recordemos que a la hipotenusa se suele llamar C y pues a esa altura la llamaron B, pues se puede llamar H, A, lo que sea, cualquier letra. Para usarlas de nuestro teorema quedaría entonces que este lado se llamaría A. ¿Listo? Bien, entonces el teorema de Pitágoras, recuerde que está definido para la hipotenusa principalmente, pero pues funciona también para un cateto, así que si queremos hallar un cateto, lo que tenemos que hacer es la resta en vez de la suma. Entonces, el teorema dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Este sería a y este sería c. Y pues pasaríamos esta a restar y luego le aplicamos la raíz. Recuerde que esto está en el ejercicio, en la teoría explicado. Esas fórmulas están ahí, yo se las di. Entonces pues ya es simplemente proceder a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues elevar al cuadrado cada una de estas unidades, de estas medidas, que serían 100 elevado al cuadrado y 60 elevado al cuadrado. Entonces 100 elevado al cuadrado a 10.000, 60 elevado al cuadrado a 360,
restados, porque recuerde que cuando se va a hallar un cateto hay que hacer una resta, daría 6400. Se le aplica la raíz a ese resultado, la raíz de 6400 es 80 y pues las unidades son centímetros, así que la altura del poste mide 80 centímetros. Y lo mismo pasa pues con este ejercicio de aquí. Vamos a identificar qué datos nos están dando y cuál nos están pidiendo. Entonces dice que una escalera se encuentra apoyada verticalmente sobre una pared. La distancia de la pared a la base de la escalera es de 50 centímetros y la longitud desde el suelo hasta el punto de apoyo de la escalera con la pared es de 200 centímetros. Calcular el largo de la escalera. Bien, entonces lo mismo, necesitamos hacer una figura que esté en forma de triángulo rectángulo. Entonces sería algo más o menos así. Ok. Y ubicar luego los datos. Entonces, pues nos preguntan por la altura de la escalera, así que pues esta distancia de aquí, que sería la escalera, obviamente no la conocemos. Dice que los 50 centímetros son la base de la escalera, la base con respecto al suelo, así que pues obviamente es esta distancia. Y los 200 centímetros son la altura que hay en la pared, o sea, desde la base del suelo hasta donde termina la escalera. Serían estos 200 centímetros de aquí. Entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados. Y nuevamente, los lados que conforman el ángulo de 90 grados son los catetos. Así que tenemos un cateto que mide 200 y otro cateto que mide 50 centímetros. Nos están pidiendo hallar la escalera, que en este caso sería la hipotenusa, que pues lo llamamos C, aunque recuerden que la letra es irrelevante. Entonces aplicamos el teorema. Recuerden que el teorema se aplica cuando nos dan dos lados, nos piden el tercero y el triángulo es rectángulo. Entonces el teorema dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí puedes poner A o B, cualquiera de los dos. Pues en el ejercicio dijeron que A era 200 y que B era 50. Entonces pues simplemente se reemplazó, pero eso es indistinto si usted puso acá 50 y acá 200. 200 al cuadrado da 40.000 y 50 al cuadrado da 2.500. Cuando se halla una hipotenusa hay que sumarlas. Entonces la suma da 4.250 y al aplicarle la raíz pues da aproximadamente 206.15 y ese es el valor de C, o lo que mide como tal la escalera. Y eso es todo lo que tienen que hacer con estos ejercicios. Entonces es relativamente sencillo. Aquí también les dejo otros ejercicios de ejemplos para que pues puedan profundizar con respecto a este tema y pues que les quede un poco más claro. Muchas gracias.